¿Qué onda, tanqueros? Aquí Circo, un nuevo video. Chicos, hoy ha sido un día de trabajo bastante arduo, ¿verdad? Así que en esta ocasión vas a estar disfrutando de un nuevo tanque. Obviamente, eso ya te lo esperabas, el Objective 752. Siempre que Wargaming agrega algún tanque de la línea rusa, yo me hypeo a ver qué tan bien anda, qué tan mal anda. Obviamente este 2023 Wargaming todo lo tiró nerfeado. No pasa nada, lo criticaron bastante por el BZ-176 y de ahí nerfeó todo, pero esa historia vieja, ¿verdad? Pero bueno, en esta ocasión voy a probar un autocargador dentro del juego. Sí, chicos, voy a estar hablando del Objective 752, lo voy a estar comparando con otros autocargadores que existen en el juego. Y ya de hecho, al estudiar antes la previa de este vehículo, créanme que me ha dejado admirado porque en papel viene muy, pero muy nerfeado. Pero acompáñenme y desen cuenta de cómo Wargaming ha incluido este tanque dentro del juego. Si va a sobrepasar las expectativas de alguno o va a seguir estando en la parte nerfeadísima de abajo para que nadie diga nada aparte de lo que ha hecho Wargaming este año. Así que chicos, vamos al campo de batalla y vean. Aquí está el Objective 752. Obviamente pueden ver el equipamiento. Este tanque, por ser un autocargador, no van a poder ustedes ponerle la barra de carga. Así que sí, chicos, yo lo he equipado con ventilación para mejorarle ese horrible daño por minuto que este tanque tiene. Ya lo voy a comprar con otros tanques y van a ver ustedes que este tanque está justo al final de la cadena alimenticia de daño por minuto. Obviamente va a ser un buen daño, 390 de daño con 240 milímetros de penetración. La tripulación no me gustó poderle poner algunas tripulantes del IS-3A y combinarlo con otros tanques. O sea, no tengo solo del IS-3A o del Peregrine, no lo pude poner. Algo que sí noté es que Wargaming sigue utilizando la estrategia de ponerle a los tripulantes, por ejemplo, dos calificaciones. Por ejemplo, la de comandante y en este caso la de el radiooperador, que van a tener que utilizar una buena tripulación para tener hermanos de armas, reconocimiento y conciencia situacional con el comandante, así como lo hacíamos antes, ¿verdad? Y la ventaja es que el cargador, en este caso, también va a tener una segunda cualificación. Si no quieren que su comandante tenga conciencia situacional, pues obviamente la van a poder poner ahí. Pero en este caso yo recomendaría más hermanos de armas, intuición, safe storage antes que la conciencia situacional, porque acuérdense que los tanques rusos son a veces facilones de penetrar. Vamos a ver si lo hizo bien Wargaming con respecto a las estadísticas de este tanque, ¿verdad? En papeles me pinta mal el tanque, ¿sí? Hablemos de las balas. Este tanque tiene AP, APCR y explosivas, las HE. Ok. 240 milímetros de penetración. Es una penetración para poderte enfrentar contra tanques Tier 8, pero hacia abajo, ¿verdad? Contra tanques Tier 8 hacia arriba, pues obviamente vas a tener que cargar tu bala APCR de 1178 metros por segundo de velocidad y 310 milímetros de penetración. Que no está mal a milímetros de penetración. La velocidad de la bala no la veo para que este tanque vaya a ser un completo sniper. Va a ser un tanque, creo yo, de soporte. Hacia adelante, Wargaming lo ha considerado obviamente como un tanque versátil. Ya vamos a hablar de la movilidad del tanque, obviamente. Así que veamos no solo el tanque en el garage, sino que veámoslo en papel, ¿verdad? 1800 de daño por minuto es muy pobre de este tanque. Obviamente ustedes van a tener que cargar una buena tripulación para aumentarle. Obviamente van a tener que ponerle raciones de combate para mejorar todas esas características. Y pues el equipamiento también van a tener que ponerle ventilación para llegar a tener lo que el juego permite como máximo. Obviamente una ventilación púrpura le ayudaría mejor, 390 de daño. La depresión de cañón va a tener 8 grados de depresión de cañón, que es muy interesante porque van a poder jugar riscos sin tener que exponer mucho el chasis, como cuando lo hacen con tanques que tienen 5 a 7 grados de depresión de cañón. La elevación pues no está tan grande, 11 de elevación. La velocidad tampoco es un tanque que va a ir muy rápido, 35 kilómetros por hora. Y de reverse, 12 kilómetros por hora. Va a ser un tanque muy lento hacia adelante y hacia atrás. Me imagino por el blindaje que le están poniendo. 195 milímetros de armadura frontal. Ok. Es una armadura relativamente alta para un tanque ruso.
por ahí toca súper pesado, ¿verdad? Por ahí va tocando los 200 milímetros de un súper pesado y la torreta sí va a ser troll. Va a tener 330 milímetros de penetración. Pero los puntos de vida pues van a ser muy bajos, 1750 puntos de vida. Ahora, comparándolo con otros tanques, por ejemplo, autocargadores que yo me recuerdo ahorita del juego, está el TNH, que si utilizan el autocargador del tanque que le lleva el BZ de línea, el Tier 10, pues obviamente el TNH también tiene un autocargador, el de la República Checa. Y el otro, pues que es muy bello para mí, es el 50-120, pero este se los pasa de a montón, porque obviamente es un autocargador muy sofisticado para el juego, ¿verdad? Siento yo, a pesar de que es muy blandito. Vean, daño por minuto 2180, que no es mal daño por minuto, dependiendo de cómo ustedes utilicen el clip, pueden alcanzar este daño por minuto. La penetración es lo que les digo yo, que está muy mediocre. Fíjense, el TNH tiene 252 para hacer un tanque nuevo. Y obviamente este es un tanque premium. Está muy básica la penetración. 252, 250 hubiera estado mejor. 257 pues ya es un muy bestial. De ahí el daño que va a hacer es 390. Va a tener menos daño que el TNH. El TNH, acuérdense que les puede meter 2 tiros de 880, o sea, completos en 2.73 segundos. En cambio, este solo les va a poder meter 3 tiros de 1170. Obviamente se van a poder comer un escorpión si logran pegar los 3 tiros completamente bien. Pero no tiene muy buenas rondas por minuto. Sí tiene mejores rondas por minuto que el TNH. Pero hasta ahí, ¿verdad? Ahora, en el tiempo de recarga, este tanque va a recargar una eternidad. Así como lo hace la MX50-120. Pero este tiene 4 balas y este solo va a tener 3 balitas. ¿Cuánto me va a tomar de recargar este tanque? 32.6 segundos. Acuérdense de tomar agua. Un clip de 3. El TNH tiene 2 y el AMX tiene 4. Luego, ya les dije que en 6.4 segundos él te va a poder vaciar toda el arma, ¿verdad? La capacidad de balas aquí está nerfeada. Tiene 30, es decir, este tanque no lo veo carreando una partida a menos que el otro equipo sea muy blandito y que puedas incendiar muy fácilmente el otro equipo con tus balas, que no creo que vaya a pasar. No veo carreando a este tanque muy seguido, ¿verdad? Así como un AMX o un TNH. De ahí, con el manejo del cañón. Vean qué nerfeada. El tiempo apuntado casi 3 segundos, 3.26. Está muy mal para los 259 que tienen los otros dos autocargadores. Así que no, ¿por qué Wargaming bajarle esta característica? Acuérdense que todas estas características están supuestas a cambio, ¿verdad? Wargaming va a tirar un artículo antes de que salgan en el servidor live, en el que ustedes juegan todos los días. Pues Wargaming va a tirar un artículo en el cual va a explicar las mecánicas de estos tanques y nos va a decir con las características finales. Así que lo que les estoy mencionando, probablemente Wargaming lo bufee o lo nerfee después de las que le hayamos hecho llegar la información, ¿verdad? Cuando se mueve este tanque va a ser muy, pero muy feo disparar en movimiento, ¿sí? Y por eso es que mi equipamiento lo lleva ventilación y estabilizador vertical y el apuntamiento mejorado para mejorarle esas características. La potencia del motor queda muy abajo. El más rápido siempre sigue siendo el AMX. Muy, muy rápido ese tanque. Este va a tener 35 kilómetros por hora. Entiendo yo por el blindaje que el tanque tiene, ¿verdad? En todos los terrenos se va a mover muy, pero muy mal. Y la salud de este tanque, obviamente, aquí es donde va a brillar, porque el chasis tiene 195 milímetros de penetración. No cualquier tanque te va a poder penetrar fácil. Van a tener que cargar ustedes al tanquecito con un poquito de bala premium para poderlo penetrar. Fíjense bien por acá, 250 con su bala AP, ¿verdad? Pero esta parte de aquí va a ser muy fácil. Obviamente con los 8 grados de depresión de cañón el tanque se vuelve... Vean, si están arriba de él lo van a poder penetrar. Lo gracioso de este tanque es como se vea. Se ve casi como un 279E, ¿verdad? Por la pancita que tiene, ¿sí? Casi impenetrable, ¿verdad? Pero sí, acuérdense que en esta parte de aquí abajo va a tener un punto muy débil, muy fácil de penetrar. Y en esta parte de aquí no. Va a poder hacer side scrape en este tanque. Se le va a revelar un poquito por acá. Si tienen arriba 250 sí van a poder penetrarlo, pero es muy difícil.
Obviamente en la torreta tiene puntos muy obvios en los cuales va a poder ser penetrado. Pero volvamos aquí a la comparación de los otros tanques. 195 está muy bueno, de verdad. El blindaje que tiene obviamente es ruso. La torreta tiene más blindaje, pero tiene sus puntos débiles. Así que en la torreta no lo vamos a poder penetrar muy fácilmente a este tanque, a menos que ustedes le carguen la bala premium, ¿verdad? Con la bala premium pues ya se vuelve un poquito más... Arriba de 300 milímetros ustedes van a poder penetrar esta cosa, y si no, pues disparen en la parte de arriba. Haciendo side scraping, como aquí le veo, no veo que este tanque vaya a poder ser dañado si usa su depresión de cañón. Aquí tiene unos puntos débiles. Wow, aquí tiene un punto débil. Oh, ok, por acá tiene un punto débil. Vean, arriba de esta lucita va a tener un punto débil el tanquecito, ¿verdad? Si hace side scraping. Pero de ahí, angulándose un poquito, sí se va a poder penetrar lateralmente. De aquí no le disparen, acá sí. La torreta con sus 8 grados de depresión de cañón, ¿verdad? No lo veo mal. 8 grados de depresión de cañón nos va a servir bastante. Y de ahí con respecto al camuflaje, pues obviamente es un tanque que va a estar al frente, no va a tener camuflaje. Las posibilidades de ser incendiado son las mismas que tienen los otros dos tanques. Pero vean, como les decía, en la cadena alimenticia casi es el último de todos los tanques que ustedes ven. O sea, esto es porque son autorrecargadores, ¿verdad? Y este porque puede jugar como autocargador o autorrecargador. Va a ser un mejor daño que el Lorraine 50T y el Type 4 Heavy, ¿verdad? Así que chicos, veamos qué sucede con este tanque en el campo de batalla. Aquí no va a haber corte. Obviamente les digo que lo he equipado con ventilación, estabilizador vertical, apuntamiento mejorado. Obviamente las balas, ya les hablé de su penetración, que lleva AP, APCR y HE. La comidita no lo olviden. Y recuérdense que no le pueden poner barra a este tanque porque es un autocargador. ¿Cuánto es el intraclip del tanque, Sir? Pues el intraclip del tanque creo que anda por 3 segundos. Ahí es donde Wargaming lo frega. También la dispersión del tanque, chicos, es de .40. ¡Wow! .40. O sea, una gran dispersión que tiene el tanque. Para serles más sincero, .40 es en stock el tanque. Si ustedes usan lo que yo les acabo de mencionar con el equipamiento, la dispersión le baja a .35. Y el intraclip del tanque es de 3.20 segundos. O sea, Wargaming ha nerfeado bien este tanque. Visualmente no se los mostré, pero miren, se ve que tiene buena armadura, ¿verdad? Algo que no les mencioné en la partida o en el daño es la visión, ¿verdad? Que este tanque tiene. Tiene 444 con el equipamiento que yo lo llevo hasta el momento, ¿verdad? Es malo, arriba de 400 y algo para hacer un tier 9, pues está bien, ¿verdad? Porque de stock, no me recuerdo ahorita bien el dato, ya se los voy a decir de cuánto trae en stock el tanque. Trae 380. Es muy mala visión. Muy mala visión para hacer un tanque tier 9. Incluso algunos tanques 8 lo van a ver más antes que él vea algo, ¿sí? ¿Puedo jugar estas líneas de por acá con mis 8 grados de depresión de cañón? Voy a intentarlo, ¿sí? Vamos a ver si le puedo pegar a ese carry. Ok, no le pegué, pero más o menos ya vi dónde está el carry. El carry está por acá. Ah, sí, tengo 3 balas, perdón, disculpen ustedes, que no usé mis 3 balas, ¿verdad? Ok, aquí viene el tiempo, 28 segundos, de hecho se lo he bajado, tal cual lo llevo equipado yo al tanque. 28 segundos, que ya está el carry, no le he pegado. Paciencia, la bala AP no es tan rápida, pero, o sea, entra en, en lo típico, ¿verdad? Mi primer daño. La Su-130.
Ok, la Su-130 me detectó. Genial. Ya vimos dónde está la Su-130. Paciencia, que no quiero que me peguen de lado por acá. Vamos a ponernos por acá, chicos. Mis primeras impresiones es que... Ok, tengo que adaptarme. Es un autocargador. Primera vez con un autocargador ruso. Creo que jamás he probado un autocargador y esta es una nueva mecánica en la línea rusa, obviamente, ¿verdad? Sí, es la primera vez que probamos un autocargador ruso. Si no me equivoco. Ok, algo me detectó. ¿Qué fue lo que me detectó? Creo que hay un T-30 por acá, ¿verdad? No quiero que me pegue. Me niego. Ufa. La precisión del cañón no es tan buena. Ok, murió el Vipera. Aquí está un T-30. El intraclip del tanque no me gusta, pero bueno. Pero bueno, es de acostumbrarse, ¿verdad, chicos? Obviamente ellos nos están rodeando. Es lo que les digo, pude hacer sidescraping ahí, sí, claramente. Paciencia. Voy a intentar bajar a ver si no me encuentro un Sharpshooter y un escorpión por acá. No. Este suya se quitó. Ah, ok, aquí hay un tanque, ve. Ok, un tiro ciego. Un tiro ciego. Ok, aquí hay un Cari, ve. Genial, aquí hay un Cari. Espero que le peguen. Llevamos un tiro ciego, chicos, contra el Su. El Cari me detectó. Tengo que tener cuidado. Ok, tengo que tener cuidado porque ese Cari va a ser difícil de penetrar. Vamos a ver si la intuición funciona, chicos. Ok, aquí hay un Lorraine. Aquí estoy encerrado, chicos. Ok, le pegaron a este. Necesito retroceder o avanzar. Retroceder, creo yo, porque si no voy a quedar en fuego cruzado. Ufa, ¿quién le pegó? El escorpión. Ok, la T-30 me pegó. ¿Será que recargo en 25 antes de que él me pegue? No lo sé. GG. Lorraine. Ok, genial. GG, chicos. Ok. Ok, GG. Ok. El interclip. Fíjense que con la velocidad de la bala de la IPCR, esos 3.2 segundos que teníamos por ahí, pues bueno. Este es el otro autocargador, ¿verdad?
pero no son iguales. O sea, este es el auto recargador, ¿verdad? Pero este tiene una mecánica inversa, que su última bala la puede disparar muy fácilmente. Vean, ya van a ver. Ya tiene recargada la última bala. Y puede estar jugando cuerpo a cuerpo con esa bala. Ahí tenía todo el clip. Ahí le está dando autoapuntar, lástima. Y vean, la última bala la va a poder jugar, va a ramear y lo van a matar. Ahora, haciendo hold down contra un Conqueror, no lo veo. Pero, ok, mis primeras impresiones para mi 752. Sos muy indefenso, obviamente como cualquier autocargador, mientras estés jugando o recargando, ¿verdad? Si rebotas tiros, si puedes hacer sidescraping, obviamente los primeros días a la gente le va a costar penetrar a este tanque por su armadura. No me fijé si tuvieron que cargar premium. Ustedes pueden retroceder este video y ver si con premium o con bala estándar era que me estaban penetrando los otros tanques que estaban a mi alrededor. Voy a tratar de prestarle atención a eso. 3400 de daño. Obviamente le hicimos full de vida al 130. Ven, aquí está el tiro ciego que le hicimos. La velocidad de la bala me queda debiendo todavía, ¿verdad? Con la bala AP le mejoraría eso, pero por el momento es mi primera impresión. El intraclip aquí dice que es 3.2, ¿verdad? Pero tal cual yo lo llevo, le bajo un poquito el tiempo de recarga el cañón de 29.76, ¿verdad? De lo que les había dicho que viene stock el tanque. Así que vámonos al campo de batalla para a ver cómo nos va. 29.46 de 32.6 queda, ¿verdad? O sea, de 32 a 29 está muy bien. O sea, lo que he logrado bajar, ¿verdad? Obviamente el intraclip, eso no se lo pueden mejorar. 3.2 segundos lo va a seguir teniendo entre bala y bala. Y me gustaría que apuntara un poquito más rápido también. Pero son características que Wargaming debería mejorarle a este tanque para que no nazca muy nerfeado. Ok, vamos a ver. 8 grados de depresión de cañón me gustó. Ahí lo dejaría, ¿sí? Voy a ir aquí en medio contra el Progetto y el TNH, que son los rivales a vencer. No soy el tanque más rápido de la comarca. Ay, por favor. Lo siento. Estos copetillos de arriba creo que la gente no sabe dónde pegarle, pero no dónde están los chumpes. No, ¿dónde están los chumpes? Ok, mi equipo ganó la colina, pero han abandonado el sur. Ok. Lo entiendo. No lo comparto. Me hace falta algún tanque por ahí abajo, pero... Perdón. Vean este apuntado. Me quedas debiendo, de verdad, con la velocidad de la bala, ¿verdad? Ahí tendría que con otro tanque hubiera podido penetrar el T-34-3 en la parte de arriba. Obviamente, si él fuera un poquito más astuto, sabría que puede penetrarme en la parte de arriba, pero creo que no le alcanza la depresión de cañón, ¿verdad? Así que logré cambiar a... Bueno, Centurión, ¿qué te pasó? Wow. No lo veo, vean. Un pixelito tengo. Vamos. Un pixelito. Ahí está. Es que es muy impreciso este tanque, chicos. Muy, pero muy impreciso. Muy impreciso. Y ven, aquí me tocó cargar la bala premium del tanque. El T-34 está AFK. Es una piñata. Ok, es una piñata. Por lo que veo, el bacha se lo va a matar.
qué? What the fuck? ¿Por qué? Un ST hasta allá. Ven, aquí es donde yo digo, tengo que volver a recargar, ¿verdad? Y voy a cargar mi balape. Vamos ganando por daño, fíjense. Ok, algo me detectó, es decir que el liviano me detectó. Vean, y hacer un tiro ciego acá. Ahí creo que hay alguien, sí. Estoy spoteado todavía, ¿ok? Paciencia. O sea, estoy detectado. Espero y voy a tratar de salir y ver si me detectan, que no es el liviano, sí, sino que hay algún tanque acá. ¿Será? Sí. Ok, ya se quitó el tanque que estaba ahí. Reparaciones muy importante en este tanque, ¿verdad? Mi equipo está ganando toda la parte norte, me gusta. Van a poder avanzar acá y ellos creo que van a tener que empujar por esta zona de acá, ¿sí? Ujú. Ahí me acerqué un poquito. Ujú. ¿Será que puedo irme por abajo? Wow, un T-30 se movió. El T-30 se movió para allá, ¿verdad? Y este proyecto está abajo. Ok. Muy buen tiro ciego del T-30. Déjenme decirles que fue muy buen tiro ciego del T-30. El T-30 sabe que me pegó el tiro ciego. ¿Será que el T-30 busca? No, no lo buscó, vean. Interesante esta partida, chicos. Interesantísima esta partida, porque vieron. O sea, estando en segunda línea, casi primera línea, no pude penetrar los tiros. O sea, es algo que me admiró. O sea, puntos tan pequeños, la dispersión no te ayuda. Yo creo que Wargaming debería de bajarle un poquito la dispersión a este tanque. Porque punto 40 está muy alto. Lo siento muy alto, vean. Pegamos un tiro ciego al parecer. A la Su-130. Y nada más, chicos. Y nada más. Sí, yo creo que hasta el momento sí le dejaría punto 38 de dispersión para que con todo el equipamiento le bajara punto 33 esta cosa. El tiempo de apuntado también lo bufearía, o sea, me gustaría que apuntara un poquito abajo de los 3 segundos. El intraclip no se lo cambiaría, está bien que el que tiene, pero sí en la manera en la cual apunta el tanque quizás se lo cambiaría. O sea, puede mejorar, este tanque puede mejorar porque ahorita le digo yo que ya probándolo está abajo de la cadena alimenticia. Wargaming lo puede alimentar un poquito para no tirarlo muy, muy abajo, muy, muy, muy al perro, decimos en nuestro país, ¿verdad? Algo que está muy malo. Entonces, esa es la recomendación por el momento. Pero bueno, vamos a ver cuando estemos al frente, peleando contra otros pesados, en un mapa, por ejemplo, Himmerdorf, Berlín, París, algunos de esos mapas en los cuales aquí, por ejemplo, Ruinberg sería este, ¿verdad? En los cuales tenemos que estar al frente. Tenemos un Type 4, Cobras.
Ujú. Sí, pero en este mapa tampoco me peleo cuerpo a cuerpo con ellos. No es que me vaya a dar duro con ellos de frente porque ya les he dicho, esta parte de aquí no lo veo muy saludable irse a poner acá, sino que tienen que estar desde esta zona de acá. Sí lo veo como un tanque de primera línea por esa gran dispersión que tiene. Se le quedan viendo el tanquecito. Recuerden siempre tomar agua, chicos. ¿Y será que estoy grabando? Sí. Lo siento. Bueno, aquí va mi predecesor, ¿verdad? El K2 llegó el año pasado. Ujú. Podría retroceder, amigo, que ahí no es una posición para vos. Como no saben que es un autocargador, solo se lanzan, vean. Es lo que les digo, aquí ya en esta zona donde sí puedo estar castigando yo los tanques, me veo bien, ¿verdad? Haciendo cooldown, adiós CS. ¿Te sentaste más, papá? Ok, voy a recargar. Mm, No quiero estar acá porque ellos tienen cobras que me van a estar pegando desde arriba o están allá de aquel lado. El CS dice, me dañaron el arma, no sé qué pasó. Dice. Pues obviamente esta posición está muy nerfeada para nuestro lado. No tenés que estar ahí. ¿Será que le puedo hacer frente a un TIE 4? No lo creo. ¿Y S6? Sí, es que aquí no hay. Ven, voy a tratar de retroceder. ¿Por qué este tú me andas siguiendo? Ok, bueno. Nuestros primeros tiros pirotécnicos ahí, ¿verdad? Escoda, no falles. Al Defender. ¿Será que con esta penetración le entramos al Defender? 240. Ok, ahora viene. Ok, ahora se rompe. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Ok, ahora puedo cambiar de posición y entrar por acá, ¿verdad? Y pegarle al Defender. Sí, 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 señor. Ok, necesito pegarle. Ok, genial. Esto me gusta de los mapas interactivos ahora, que si un jugador está muy quieto ahí, voy a cargar la bala premium para el type para poderle pegar de frente, ¿sí? Ok, el K2 va a entrar. Estoy recargando esta bala premium para el type. Pero puedo irle por el cobra. Ok, el cobra viene detrás del escuadro. En 13 segundos estoy listo. Genial, buen tiro. 1150, justo está el TVP para poderlo castigar, vean.
Lástima, lo voy a castigar con bala premium. Bueno, voy a cambiar. Me voy a gastar, voy a dejar que el Skoda mate ese. Y yo me voy por el IS-6. Tengo 2 tiros todavía. Creo que lo mato. Genial. Y ahora cargo el otro clip que me quedé con una bala por ahí, ¿verdad, chicos? Ok. El Alpine Tiger está muerto. El Type no lo mata el K2 ni el Skoda. Sí lo mata. Ay, tengo que correr más que un T95. Vean, es lo que les digo. Sí soy más rápido que un T95, pero no me gusta. El Skoda lo va a matar. Genial. Ok. ¿Qué queda? Cobras, Escorpión y T28. Ok, cargué una bala HE por el Cobra, el Escorpión. Pero el T28 no me satisface, así que creo que me va a tocar cargar la Premium, ¿verdad? Por el T28 Proto. Ah, bueno. Ay, el T28 no está acá. Acaba de morir. Así que vuelvo a la bala H. Lo de la intuición me gusta, chicos. Cobra. Está corriendo por ahí. El 1390 también. El Escorpión también está corriendo. Así que aquí solo me va a tocar detectarlo, ¿sí? Espero que el Cobra no me fusile. Mi equipo va a acampar. Quiero que me pegue un Escorpión a ver si logra penetrarme. Por eso me estoy yendo así. O sea, por eso estoy jugando tan arriesgado acá, chicos. Quiero que el Escorpión logre pegarme. A ver cuánto me saca de frente. Y el Escorpión se fue, no me detectó ni nada, ve. Wow. Ah, ya no lo pude matar, chicos. Ah, ¿dónde habrá estado el Escorpión de verdad? Pero bueno, chicos, vean, en este tipo de partidas en el cual el mapa nos ayudó bastante, el equipo contrario me regaló bastante, porque como no saben que es un autocargador, directamente se me tiraron y recibieron el daño. Pero, y obviamente le pegué al Type 4 de lado, no le pegué de frente, ¿verdad? No le pegué de frente. Así que, obviamente quedamos con buen daño. Obviamente les he estado sacando 3 partidas por video, ¿verdad? Así que vamos a ir a la última, chicos. Como les digo, con ventilación creo que lo resuelvo esto. Sigo quejándome de la velocidad de la bala y de su penetración, pero no anda mal. Lo de tener intuición ya lo vieron, ¿verdad? Eso me ayudó bastante a la hora de poder decidir qué bala dispararle al otro contrincante con este autocargador. Cambio el clip y cambian todas las balas. Aquí es donde más o menos quizás no voy a brillar, porque voy a tener que utilizar mucha bala IPCR. Tiene muy pocas balas este tanque y son tanques muy difíciles de penetrar, como el 60 TP y S7, pero aquí es donde el tanque ya tendría que demostrar si está hecho para esto, ¿verdad? El rinoceronte en mi equipo, no tenemos nada para la colina, así que no voy a intentar ganar la colina. Tenemos más tanques de larga distancia. Y de hecho tenemos una piñata, aquí la tengo, ¿verdad? Les voy a tratar de decir. Bueno, los voy a dejar así. En teoría les quería decir a mi equipo que no intentaran ganar la colina, porque solo tenemos al Rino y al Mino y al Chieftain. Y ven, y tenemos la piñata. Y este se va a quedar de sniper. No voy a tratar de subir.
Skoda se ahogó. Genial. Voy a preparar mi zonita. Voy a preparar mi zona. ¿Será que avanzan? Ok. Hay dos artillerías, eso nos puede ayudar, ¿verdad? Uf, hay un Foch. Si el Foch se coma al Rhino, estamos mal. Ven, es lo que les digo aquí. Aquí me haría falta un poquito de velocidad, ¿verdad? Dije que ellos tenían mucha probabilidad de ganar la colina acá. Hay que tener cuidado. Que les dije que es muy lento este tanque. Vean, voy tratando de correr lo más que puedo en bajada y no pasa nada, ¿sí? Y me incendiaron, ¿ok? No te la creo. No te la creo. Bueno, se incendia rápido. Sabía que no teníamos que ir a la colina, chicos, que teníamos que esperar un poquito, pero bueno, vamos a tratar de jugar aquí de soporte. Que los grilles hagan su trabajo. Tenemos una piñata ahí. De hecho, acaba de morir la piñata, ¿ves? Este apuntado es lo que les digo, chicos. Muy lento, vamos a ver. Aquí viene el Jack Panzer. Voy a recargar de nuevo, sí. Genial.
Solo queda un Gisor. Y este arbolito que está mal botado, ¿verdad? Paciencia, ahí viene el Jack Panzer, ve. Tengo que ser no detectado, ¿sí? Ujú. Genial, 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 genial. Ya murió la Jack Panzer, eso es bueno. Es que esta posición es lo importante, chicos. Me habrá detectado. Me detectó. Ok. Genial, bien, Grille. Murió el pato. Voy a cambiar mis balas. Voy a cambiar mis balas. Para poderle pegar. El Leopard se lanzó por el E50 con la Grille. Ujú. Mientras ellos tengan a ese Minotauro y al Foch en la colina, el Foch está full de vida. El E50 va a morir. Ellos van a empezar a bajar la colina, ¿sí? Ujú. O empujan acá, ¿verdad? No creo. No creo que empujen, ¿verdad? What the fuck? Aquí está, ve. Cabal, por ahí está.
Le estoy diciendo a mi equipo más o menos dónde está el Foch. Sí. Ahí está, bebé. Ufa, buen tiro. Le estoy diciendo más o menos dónde está el tanque porque el Foch tendría que haberse movido, sí. Ok, al menos esta partida creo que la ganamos, chicos. Vamos a dejar al final. Las artillerías pueden castigar a ese Foch. Ese Foch no puede matar a todos estos tanques. Uy, un crítico. No van a bajar, creo yo. El Chieftain está a un tiro, así que no baja. El que tiene que bajar es el Foch, porque es el más rápido. De ahí el Mino no baja. Ahí está el Mino, vean. Pero bueno, qué bueno. Bien, bien por este Leopard. Creo que lo va a ir a detectar. El problema es que lo pueden matar de un tiro si el Chieftain está... Allá va el Chieftain, ve. Bien por el Leopard. Bien por el Leopard. Bien. Ha jugado muy bien el Leopard, de verdad. Ahorita se está arriesgando a la Foch, pero... Vamos a ver. El Grille... Ah, ok, el Grille ya. Ok. La artillería dice que está sin munición. Este Foch... Vean, no sé si el Grille... Ahí está, ok. Ahí está un tiro. Genial, bueno, genial, chicos. Bueno, murió, ¿verdad? La Grille. Ahora Mino contra Mino. Let Leo Top Gun. Ok. ¿Lo van a matar a este? ¡No! ¡Se lo ganó! Bueno, se lo ganó, chicos. Sí lo ganó. Vean. El Leo había jugado muy bien, chicos. Muy buena partida. Es lo que les dije desde el inicio. O sea, subir a la colina era muy riesgoso con mi tanque porque es muy lento. No tengo mucha depresión de cañón para estar peleando contra un Phase One, un Chieftain o un 60 TP incluso. Y obviamente el equipo contrario sabía eso, a pesar de que nuestro T-54 subió, si no me equivoco, y subió también el Rhino, pues por ahí creería yo que no, ¿verdad? O sea, vean. O sea, no fue una gran partida de mi parte. Obviamente no tengo buena visión, solo logré detectar a lo que es el Judas y mi equipo pues aniquilarlo, ¿verdad? Este tanque está muy nerfeado, chicos, de verdad. Muy, pero muy nerfeado. Para serles sinceros, creo que Wargaming debería darle un poquito de cariño a este tanque porque muy básica la visión que trae. Muy poco daño por minuto. El alfa está bien, pero el apuntamiento o algo ahí, ¿verdad? Aumentarle el daño por minuto, ya sea con el DPM y bajarle esta tremenda dispersión que Wargaming le ha puesto a este tanque, ¿verdad? Es un autocargador, obviamente yo sé que no querés lanzar las cosas rotas, pero bueno, chicos. E igual, si ustedes quieren ver el review del Tiger Mouse, está apareciendo por acá. Si quieren ver el review del Type 63, que también está apareciendo acá, que lo he hecho, son tanques, acuérdense que están sujetos a cambio. Estos tanques pueden llegar a evolucionar o a ser nerfeados. Así que déjenme en los comentarios qué tal les ha parecido el Objective 752. De mi parte ha sido todo. Hasta mañana y espero que mañana traerles un tanquecito ahí que empieza con una X. Chao. Bye.